Pamela se secó el sudor de la frente con cansancio y miró el reloj. Aún quedaban 3 horas de turno. La enorme lavandería industrial del Hotel Blue Lagoon seguía funcionando como de costumbre. Llevaba 15 años trabajando aquí y aquel sonido monótono se había convertido en parte de su vida, al igual que el olor a detergente, que parecía arraigado en su piel para siempre. «Señorita Pamela, tenemos un problema con la tercera máquina», la llamó Rachel, una joven empleada. Pamela suspiró y se dirigió a la máquina averiada. Sus manos empezaron a comprobar automáticamente el sistema de suministro de agua. Años de práctica la habían convertido casi en una mecánica. «El filtro se ha vuelto a atascar», murmuró en voz baja mientras sacaba las herramientas. Sus manos, antes delicadas y bien cuidadas, estaban ahora ásperas por el contacto constante con el agua y los detergentes. Recordó cómo Luis se las besaba, llamándolas de seda. Por aquel entonces, trabajaba en una biblioteca, ordenando libros y soñando con tener su propia cafetería. Después de reparar el coche, Pamela se sentó en una silla de su pequeño despacho. La foto de su boda colgaba de la pared. Siempre la había tenido allí, aunque sus compañeros se sorprendían. «¿Por qué mirar al pasado?», solía preguntar Judy, su jefa. Pero para Pamela, la foto era algo más que un recuerdo. Conoció a Luis una tarde lluviosa en la librería Page by Page. Pamela recordaba bien el día, 27 de septiembre de 1997. Buscaba un libro sobre cómo dirigir una pequeña empresa, soñaba con tener su propio negocio. Luis vino a por un libro de consulta médica. Acababa de empezar a trabajar en una empresa de equipos médicos. «Perdone, ¿se le ha caído la lista?». Su voz era grave y agradable. Pamela se dio la vuelta y vio a un hombre alto, de pelo castaño, y cálidos ojos marrones. Sostenía un trozo de papel donde ella había anotado los títulos de libros sobre iniciativa empresarial. «Planes ambiciosos», sonrió mientras hojeaba la lista. «¿Quieres montar tu propio negocio?». Hablaron durante 2 horas en una pequeña cafetería frente a la librería. Luis habló de su trabajo, de cómo soñaba con tener éxito en la venta de equipos médicos. Pamela compartió sus planes para una cafetería con un rincón de libros. Rieron, discutieron sobre libros y no se dieron cuenta de que fuera estaba oscureciendo. El timbre del teléfono devolvió a Pamela a la realidad. «Mamá, ¿trabajas hasta tarde esta noche?». La voz de su hijo Michael sonaba preocupada. «No, cariño, llegaré a tiempo. ¿Te pasa algo?». «Solo quería recordarte lo de la cena de mañana por la noche. No has olvidado que papá quiere celebrar mi ascenso, ¿verdad?». Pamela se tapó los ojos con la mano. Por supuesto que no lo había olvidado. Luis había estado hablando de ello toda la semana. Su hijo había sido ascendido en el bufete de abogados, donde había trabajado después de graduarse. «No lo he olvidado, cariño. Incluso he encargado tu tarta de queso favorita a la señora Rodríguez». Tras terminar la conversación, Pamela volvió al trabajo. Tenía que comprobar el nuevo lote de toallas y preparar un informe para el director del hotel. Le encantaba esta parte de su trabajo, organizar, sistematizar, cada cosa en su sitio. Como hace 27 años, cuando colocaba los libros en las estanterías y encontraba una extraña paz en ello. Al final de su turno, mientras hacía la maleta, Pamela sacó una vieja foto del cajón de su escritorio. En ella aparecían ella y Luis en la puerta de la misma librería donde se habían conocido, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Recordaba aquel día, su primera cita tras conocerse por casualidad. Luis le trajo un libro sobre cómo montar un negocio y se ofreció a ser su primer inversor. Entonces, todo parecía posible. Estaban dispuestos a conquistar el mundo juntos, a apoyarse mutuamente en sus sueños. Pamela sonríe al recordar cómo Luis intentó enseñarle sobre equipos médicos y ella le enseñó a distinguir las variedades de café. De camino a casa, Pamela se detuvo en la antigua librería. Seguía allí, aunque los dueños habían cambiado 3 veces. A través del escaparate, pudo ver nuevas cubiertas brillantes, lectores electrónicos expuestos y un rincón para el café. Nada era igual que antes, pero algo permanecía inalterable en el ambiente de aquel lugar, tal vez el olor a papel y tinta que nunca desaparece de las librerías. Pamela sacó las llaves del coche y de repente se fijó en su reflejo en la ventana. 50 años no es una cifra fácil de alcanzar para una mujer.
Las arrugas alrededor de los ojos se le habían hecho más visibles y necesitaba teñirse el pelo para ocultar las canas. Pero en sus ojos seguía existiendo ese brillo que Luis había notado en otros tiempos, una mezcla de ensoñación y sentido práctico que siempre había definido su carácter. Subió al coche y encendió la radio. Sonaba la canción que Luis y ella habían bailado en su primera cita. Es increíble cómo la memoria retiene selectivamente ciertos momentos: el olor del café, el roce de una mano, una risa en la oscuridad. Todas esas pequeñas cosas que forman el mosaico de la vida. Pamela recordaba a menudo sus primeras citas con Luis. La recogía después del trabajo en la biblioteca y paseaban por las calles de la ciudad, hablando de todo. Luis sabía escuchar, y eso era lo que más le fascinaba. Cuando ella le contó su sueño de abrir una cafetería, él no lo descartó como otros, sino que le hizo preguntas concretas y le ofreció ideas. Su primera cita seria tuvo lugar en el restaurante Giovanni. Luis había recibido un premio por un contrato exitoso y decidió celebrarlo. Pamela se puso un vestido nuevo del color de las olas del mar, que había comprado con el dinero que tenía ahorrado. Aún recordaba cómo Luis se quedó helado al verla. «Pareces una sirena», le dijo, y había tanta admiración sincera en su voz que Pamela se ruborizó. Durante la cena habló de su familia, de su padre mecánico, que murió demasiado joven, de su madre, que crió sola a 3 hijos, y de su sueño de conseguir algo más. «Sabes, siempre quise demostrar que podía salir de nuestro barrio», admitió entonces. «Todo el mundo me decía, ¿qué haces? ¿Quién te va a contratar en el negocio de la medicina sin contactos ni dinero?» Pero yo era testarudo. Su relación se desarrolló rápidamente. 3 meses después, Luis le propuso vivir juntos. Alquilaron un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lo único que podían permitirse entonces. Recogieron muebles pieza a pieza. Algunos los compraron en tiendas de segunda mano, otros se los regalaron familiares. Pamela recuerda su primer desayuno juntos en el nuevo apartamento. La tostada estaba quemada, el café se había acabado, pero se rieron sentados en el suelo entre las cajas. Luis untó mermelada en la tostada quemada y proclamó solemnemente: «El primer desayuno en nuestro castillo». Luis se lo propuso inesperadamente. Volvían de la fiesta de cumpleaños de su hermana. Llovía, y de repente, en medio de la calle, se arrodilló en un charco. «Sé que este no es el lugar más romántico», dijo, sacando una cajita, «pero no puedo esperar más. ¿Quieres casarte conmigo?» El tacón de su zapato se rompió mientras ella le echaba los brazos al cuello, gritando, «¡Sí!». Los dos estaban empapados hasta los huesos, pero eran las personas más felices del mundo. La boda fue modesta. Pamela llevó el vestido de su madre, ligeramente modificado para que le quedara bien. Luis pidió prestado un traje a su hermano mayor, pero el ambiente era tan cálido que nadie se dio cuenta de estas pequeñas cosas. Bailaron hasta el amanecer, y Luis nunca le soltó la mano. Los primeros años de matrimonio no fueron fáciles. Luis trabajaba duro, intentando ascender en su carrera. Pamela tenía 2 trabajos, de día en la biblioteca y de noche como camarera en una cafetería. Ahorraban para todo y soñaban con tener su propia casa. Cuando Pamela se quedó embarazada, apenas podían llegar a fin de mes. Pero la noticia del nacimiento de su hijo les dio fuerzas. Luis trabajaba los fines de semana y Pamela cosía ella misma ropa para el bebé, aprendiendo de tutoriales en vídeo. «Va a ser un niño», dijo Luis con confianza, acariciándole la barriga. Y tenía razón. Michael nació una gélida mañana de diciembre, alto y fuerte. Luis esperó fuera del hospital toda la noche, y cuando cogió a su hijo en brazos, le temblaban los labios. Los primeros meses con el bebé fueron agotadores. Pamela no dormía lo suficiente. Luis estaba nervioso por el trabajo. Pero cuando Michael sonrió por primera vez, todas las dificultades parecieron triviales. «Mira, tiene tus ojos», dijo Luis, inclinándose sobre la cuna. «Y tiene tu carácter testarudo». Poco a poco, su vida mejoró. Luis consiguió un ascenso y pudieron obtener un préstamo para una casita en un barrio residencial. Pamela recordaba haber pintado las paredes del cuarto de los niños, haber plantado las primeras flores en el jardín y haberse alegrado de tener su propia lavadora. Michael creció curioso e inteligente.
A los 3 años ya sabía todas las letras y a los 5 leía de forma independiente. Pamela lo llevaba a la biblioteca donde trabajaba y se pasaba horas mirando libros ilustrados. «Va a ser un gran hombre», decía Luis con orgullo. Dijo Luis con orgullo. «Solo tenemos que darle una buena educación». Se privaron de muchas cosas para ahorrar dinero para la educación de su hijo. Pamela cosía ropa, Luis reparaba él mismo el coche. Pero cuando Michael traía a casa excelentes notas del colegio, sabían que todo era por algo. También hubo momentos difíciles. Pamela recuerda su primera pelea seria, por dinero, claro. Luis quería pedir un préstamo mayor para una casa nueva, y ella se oponía. Estuvieron 3 días sin hablarse, pero luego se reconciliaron y llegaron a un acuerdo. O el caso de cuando el pequeño Miguel enfermó gravemente y tuvieron que pedir dinero prestado para el tratamiento. Se turnaban junto a su cama, apoyándose mutuamente en los momentos más difíciles. Pero también hubo momentos maravillosos. Sus primeras vacaciones juntos, primero en un lago cerca de la ciudad y luego, cuando surgió la oportunidad, en el mar. Pamela recordaba cómo Luis enseñaba a nadar a Michael, de 5 años, cómo construían castillos de arena, cómo recogían conchas en la orilla. O sus tradiciones navideñas, decorar la casa con toda la familia, hornear galletas de jengibre según la receta de la abuela de Luis, cantar villancicos. Michael siempre recibía su regalo por la mañana temprano, incapaz de esperar. Trabajaban duro, pero encontraban tiempo para los pequeños placeres. Picnics dominicales en el parque, juegos de mesa nocturnos, leer libros juntos antes de acostarse. Luis podía pasarse horas hablándole a Michael de las estrellas, y Pamela podía inventarse cuentos de hadas. Su pequeño mundo distaba mucho de ser perfecto, pero era real. Estudiaban juntos, crecían juntos, se apoyaban mutuamente. E incluso cuando era difícil, sabían que podían afrontarlo todo juntos. La vida cambió poco a poco, casi imperceptiblemente. ¿Cuándo empezó Luis a avergonzarse de su trabajo? Pamela no recordaba un momento concreto. Quizá fue cuando se convirtió en director regional de ventas de equipos médicos. Para entonces, ya había dejado la biblioteca. Su sueldo no era suficiente, y la lavandería del hotel pagaba más. Al principio, parecía una solución temporal, hasta que Michael fuera a la escuela, hasta que se pagara el préstamo de la casa, hasta que Luis consiguiera un ascenso. Pero lo temporal se convirtió en permanente. ¿Sabes? Con tu educación... Luis empezaba a menudo, pero nunca terminaba la frase. Pamela lo entendía. Su diploma de bibliotecaria acumulaba polvo en un cajón, y su sueño de tener su propia cafetería parecía un capricho infantil. Se sentía fuera de lugar en las fiestas de empresa de Luis. Las mujeres de los otros gerentes trabajaban en lugares prestigiosos, como abogadas, diseñadoras o profesoras. Pamela se fijaba en sus miradas cuando hablaba de su trabajo. «No menciones los detalles», le aconsejó Luis antes del siguiente evento. «Limítate a decir que trabajas en la hostelería». Ella intentó estar a la altura de su nuevo estatus. Se matriculó en cursos de inglés, se compró un traje caro para los eventos importantes y aprendió a sujetar correctamente una copa de vino. Pero seguía sintiéndose una impostora en este mundo de reuniones de negocios y charlas triviales. Michael creció siendo un chico listo. En el colegio siempre estuvo entre los mejores estudiantes, aficionado a las matemáticas y al derecho. Pamela hacía horas extras para pagarle las clases extra. Luis insistía en que fuera a un prestigioso colegio privado, para la gente adecuada. «Mamá, ¿por qué no sigues estudiando?», preguntó una vez Michael, de 13 años. «Eres muy listo». Ella le respondió con una broma, pero la pregunta le tocó la fibra sensible. A Pamela le encantaba aprender. Por las tardes solía leer libros de gestión y economía que le quedaban de su antiguo sueño de regentar una cafetería. Luis estaba cada vez menos en casa. Viajes de negocios, reuniones importantes, eventos corporativos. Se volvió irritable, criticando a menudo su aspecto y sus modales. «Podrías arreglarte», le decía, preparándose para otra velada de negocios. «¿Y esas manos? ¿No te vendría bien un poco de crema?». Pamela se miró las manos en silencio, agrietadas por el contacto constante con los detergentes. Usó la crema, pero no ayudó mucho.
Sus conversaciones se hicieron cada vez más cortas. Luis hablaba de su éxito en el trabajo, de nuevos contratos, de los planes de la empresa. Pamela escuchaba, asintiendo en los lugares adecuados. Casi nunca hablaba de su trabajo. ¿A quién le importaban los problemas de la lavandería? Sabes, Jane, la mujer de nuestro director financiero ha abierto su propia galería. Luis dijo una vez durante la cena. Esa es una persona que se ha realizado. Pamela apretó el tenedor. Quería decir que Jane tenía el capital inicial de sus padres y las conexiones de su marido, que ella también tenía sueños y talento, que su trabajo, aunque no fuera prestigioso, era honrado y necesario, pero no dijo nada. Rara vez pasaban tiempo juntos los fines de semana. Luis jugaba al golf con sus socios o trabajaba en casa. Pamela hacía las tareas domésticas y a veces se reunía con sus amigas de la lavandería, las únicas personas con las que podía ser ella misma. Michael era su alegría y su orgullo. En el instituto se interesó por el derecho, leyó mucho y asistió a cursos preparatorios. Pamela vio en él a su antiguo yo, igual de curioso y decidido. No tienes ni idea de lo importante que es tener una buena educación y un trabajo de prestigio. Luis le decía a menudo a su hijo, «Mira a tu madre, toda su vida ha estado lavando ropa y limpiando». Estos momentos eran los que más dolían. Pamela veía cómo su hijo fruncía el ceño al oír estas palabras. Una vez intentó defenderla, pero ella se lo impidió. No quería peleas en la familia. Su sueldo se iba en pequeños gastos en los que Luis ni siquiera pensaba: detergente, productos de limpieza, comida, ropa para la casa. Él se encargaba de las grandes compras y pagaba la educación de Michael, considerándolo su principal mérito. «Pamela, al menos podrías cambiarte el pelo», dijo una vez la mujer de un colega de Luis en una fiesta corporativa de Navidad. «Y actualizar tu vestuario. Luis es ahora un hombre importante en la empresa». Ella le devolvió la sonrisa y dio un sorbo a su champán, que parecía amargo. Aquella noche se quedó mirando su reflejo en el espejo durante largo rato. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Dónde estaba el brillo de sus ojos que Luis había admirado? Pasaron los años. Miguel ingresó en la Facultad de Derecho y recibió una beca por sus excelentes estudios. Luis estaba orgulloso de su hijo y mencionaba a menudo su éxito en las conversaciones con sus colegas. Cada vez hablaba menos de Pamela, como si su existencia se hubiera convertido en un hecho incómodo. En su 20º aniversario de boda, fueron de vacaciones a la costa por primera vez en muchos años. Luis pasó la mayor parte del tiempo al teléfono, ocupándose de asuntos de trabajo. Pamela paseaba sola por la playa, recordando sus primeras vacaciones cuando eran jóvenes y estaban enamorados. «Mamá, ¿eres feliz?», preguntó de repente Michael durante una de sus visitas a casa desde la universidad. Pamela miró a su hijo largo rato, sin saber qué decir. ¿Felicidad? Hacía tiempo que había dejado de pensar en ese concepto. Tenía un techo, un trabajo, un hijo sano y con éxito. ¿No era suficiente? Pero por las tardes, cuando Luis trabajaba hasta tarde y la casa parecía especialmente vacía, sacaba una vieja carpeta con los planos de la cafetería. Miraba los bocetos del menú, la lista de libros para el rincón de lectura y los cálculos de costes. Y por un momento se permitía soñar con otra vida. Los últimos años de su matrimonio fueron como la lenta destrucción de una casa vieja. Al principio aparecen grietas sutiles, luego crecen, y un día te das cuenta de que los cimientos ya no son los mismos. Pamela se dio cuenta de que Luis y ella casi habían dejado de tocarse. Él solía besarla siempre que volvía a casa del trabajo. Ahora solo la saludaba y se iba a su despacho. Incluso en la mesa, se sentaban como si hubiera un muro invisible entre ellos. «¿Te importa si ceno en mi despacho? Tengo que terminar mi presentación». Estas frases se convirtieron en algo habitual. Ella asentía, cogía el plato con la cena a medio comer y se sentaba a ver la tele sola. A veces tenía la sensación de vivir con un fantasma. Oía pasos en el piso de arriba, veía tazas de café sucias, pero no había nadie. Sus conversaciones se convertían en un intercambio de información. Llegó la factura de la luz. Michael llamó: «Está bien. Hay una fiesta de empresa el sábado, tienes que estar allí». Una noche, intentó iniciar una conversación sobre unas vacaciones. «¿Podemos ir a algún sitio en verano? ¿Los dos solos?».
Luis levantó la vista de su portátil irritado. Pamela, ya sabes lo ocupado que estoy. Además, hay un negocio importante en julio. Toda tu vida es un asunto importante, dijo ella en voz baja. ¿Y cuál es el tuyo? Hacer la colada. Lanzó e inmediatamente se arrepintió de lo que había dicho, pero las palabras ya estaban dichas. Empezaron a dormir en habitaciones diferentes. La versión oficial era que Luis tenía insomnio y necesitaba paz total. La verdad era que ya no sentían la necesidad de intimidad. Pamela intentó recordar la última vez que habían hecho el amor. ¿Hace un mes? ¿2? Había sido rápido y sin mucha emoción, como si fuera el cumplimiento de un deber conyugal. Los fines de semana llevaban vidas paralelas. Luis pasaba el tiempo en su oficina o viajaba a reuniones de negocios. Pamela hacía las tareas domésticas o se reunía con amigos. «Podrías ir al gimnasio al menos de vez en cuando», comentó Luis una vez, observando su figura. «A tu edad necesitas cuidarte. Y tú podrías fijarte en mí de vez en cuando, no solo en mis defectos». Quiso replicar ella, pero no dijo nada. Sus intereses divergían por completo. Luis empezó a jugar al golf, bueno para los contactos de negocios. Pamela se matriculó en un curso de floristería, solo para ella. Cuando intenta hablarle de los distintos tipos de orquídeas, él la interrumpe a media frase con la llamada de un cliente. Michael notó la tensión entre sus padres. Durante sus visitas a casa, el ambiente era especialmente deprimente. Todos intentaban actuar con normalidad, pero la falsedad era evidente. «Papá, ¿podemos pasar juntos el fin de semana? Hace tiempo que no estamos juntos en familia», sugirió mi hijo durante una de sus visitas. «Lo siento, hijo, pero tengo una reunión importante. ¿Quizá la próxima vez?» La próxima vez nunca llegó. Los pequeños conflictos domésticos se convirtieron en una rutina diaria. Luis estaba irritado por el desorden en la sala de estar. Pamela había arreglado sus flores allí. Pamela estaba enfadada por su costumbre de dejar tazas sucias por toda la casa. ¿Tan difícil es llevarlas al fregadero? ¿Tan difícil es limpiar esta locura verde? Empezaron a evitar salir juntos. En los actos de empresa, Luis hablaba con sus colegas y Pamela se sentaba tranquilamente en un rincón, contando los minutos que faltaban para llegar a casa. «Pamela, cariño, podrías ser más social», comentó una vez después de un evento. «Y tú podrías ser más humana», respondió ella por primera vez en mucho tiempo. Sus 25 años de matrimonio parecían ahora una larga lista de compromisos y concesiones. Pamela recordó cómo había renunciado a su sueño de tener una cafetería, cómo había ido a trabajar a una lavandería, cómo se había adaptado siempre a sus horarios y necesidades. Luis ni siquiera parecía darse cuenta de estos sacrificios. Para él, era el orden natural de las cosas. Él mantiene a su familia, ella sostiene su hogar. Dejaron de celebrar aniversarios de boda. Por última vez, Luis se limitó a enviarle un mensaje. «Felicidades». Y eso fue todo. Pamela contempló aquel mensaje durante largo rato, recordando cómo solían pasarse horas hablando del futuro, soñando, haciendo planes. Ahora el futuro parecía tan vacío como sus tardes. Empezó a notar que Luis trabajaba hasta tarde cada vez con más frecuencia. Antes, siempre llamaba si llegaba tarde. Ahora solo enviaba un escueto «Llegaré tarde». «Tenemos un proyecto importante», le explicó. «Mucho trabajo con nuevos clientes». Pamela asintió, pero algo en su interior se negaba a creer esta explicación. Tal vez fuera la forma en que él empezó a cuidar más su aspecto, la forma en que empezó a comprarse ropa nueva, la forma en que cambiaba de perfume. Encontró recibos de restaurantes en los que nunca habían estado juntos. Vio corbatas nuevas que él nunca llevaba en casa. Se dio cuenta de que sonreía mientras escribía mensajes con alguien en su teléfono. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que a ella ya no le importaba. Ya no sentía celos ni resentimiento, solo cansancio y desolación. Su casa se había vuelto demasiado grande para 2 personas que no sabían de qué hablar entre ellas. Pamela se sentaba a menudo en el jardín, mirando las estrellas y recordando cómo Luis solía hablarle a Michael de las constelaciones. Ahora rara vez salía al jardín. «Los mosquitos», explicaba brevemente mientras cerraba la puerta de su despacho. Dejaron de planear cosas juntos.
Cada uno vivía a su ritmo, con sus propios problemas y preocupaciones. A veces a Pamela le parecía que se habían convertido en vecinos que casualmente vivían bajo el mismo techo. La noticia del ascenso de Michael en el bufete llegó inesperadamente. Llamó a altas horas de la noche, con la voz temblorosa de alegría. «Mamá, ¿te lo puedes creer? Un socio junior a los 20 años». Pamela se acercó el teléfono a la oreja, intentando contener las lágrimas de orgullo. Su hijo pequeño, que antes se sentaba en la cocina con un libro de derecho, era ahora el socio junior más joven de la historia del bufete. «Deberíamos celebrarlo», dijo Luis cuando ella le dio la noticia. «Haremos una fiesta en casa. Invitaremos a algunos de mis colegas. Están bien relacionados en la comunidad jurídica y puede que le venga bien a Michael». Pamela asintió, aunque quería una celebración más íntima, solo para su familia. Pero Luis ya había sacado su teléfono, empezando a recopilar la lista de invitados. «Por cierto, tenemos una nueva jefa de ventas trabajando con nosotros, Ida Summers. Antes trabajaba en un bufete de abogados, así que quizá pueda darle buenos consejos a Michael». Era la primera vez que mencionaban a Ida. Pamela notó cómo la voz de su marido se animaba cuando hablaba de ella. Los preparativos de la fiesta duraron 2 semanas. Luis insistió en el catering. «No puedes servir ensaladas caseras a los invitados». Pamela se tragó el insulto. Sus habilidades culinarias siempre habían sido elogiadas por amigos y familiares. «Ida me recomendó un catering estupendo», dijo Luis. «Se encargan de todos nuestros eventos corporativos. Tiene muy buen gusto para estas cosas». Pamela se dio cuenta de la frecuencia con que mencionaba a Ida en sus conversaciones. O bien le recomendaba un nuevo restaurante, o le sugería un enfoque innovador para la presentación de los productos, o encontraba una forma de optimizar el flujo de trabajo. «¿Te puedes creer que se licenció en una escuela de negocios en Europa?», dijo Luis durante la cena. «Es tan joven y ya tiene tanta experiencia. Y sin embargo, no se siente abrumada en absoluto». «¿Cuántos años tiene?», preguntó Pamela, tratando de sonar indiferente. 32, pero parece más joven, probablemente porque hace yoga y come bien». Pamela recogió los platos en silencio. Se recordó a sí misma con 32 años, una joven madre cansada que trabajaba en una lavandería para que su hijo pudiera asistir a clases extra de derecho. Los días previos a las vacaciones estuvieron llenos de preocupaciones. Pamela ordenó una limpieza general de la casa, renovó las cortinas del salón y compró un juego nuevo. Quería que todo estuviera perfecto. «No te olvides de comprarte algo decente», dijo Luis. «Va a haber mucha gente importante allí». Pasó mediodía en el centro comercial probándose vestidos. Al final, eligió un vestido azul marino de corte clásico. La vendedora le aseguró que estaba elegante, pero lo único que Pamela vio en el espejo fue a una mujer cansada que intentaba cumplir las expectativas de otra persona. Luis se quedaba en la oficina cada vez más a menudo. «Estamos preparando un contrato importante. Ida ha sugerido una nueva estrategia de presentación y tenemos que perfeccionarla». Una noche, regresó especialmente tarde, oliendo ligeramente a perfume de mujer. «Estábamos discutiendo los detalles con el equipo en el restaurante», explicó, evitando su mirada. Michael llegó 2 días antes de la fiesta. Estaba delgado, pero contento, con un reloj nuevo en la muñeca, regalo de la empresa. «Mamá, has adelgazado», le dijo abrazándola. «Tienes que descansar más». Ella le hizo un gesto. «Estoy bien, son solo los preparativos». La víspera de la fiesta, Luis anunció de repente que había invitado a unos cuantos colegas más. «Ida me ha dicho que su amiga trabaja en uno de los bufetes más importantes de la ciudad. Podría ser útil para Michael». Pamela contó los platos, preguntándose si el servicio sería suficiente. «Me alegro de que no lo mencionaras antes», dijo en voz baja. «No empieces», la cortó. «Esto es importante para la carrera de mi hijo». Ella permaneció en silencio, aunque quería decir que su hijo ya estaba construyendo su propia carrera y que lo estaba haciendo bien. Por la noche, mientras se preparaba para acostarse, Pamela oyó a Luis hablando por teléfono en su despacho. Su voz era suave y reía por lo bajo. Ella no quería escuchar a escondidas, pero las palabras entraron por la puerta abierta. «Sí, claro, te espero. No, todo irá bien.
Siempre sabes cómo hacer que cualquier ocasión sea especial. Pamela se acercó a la ventana. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas. Otras familias se preparaban para acostarse, cenaban, veían la televisión. Vidas corrientes de gente corriente. ¿Cuándo habían dejado de serlo sus vidas? La mañana anterior a la fiesta, se levantó temprano. Tenía que revisar las flores, los cubiertos y hacer los pedidos al servicio de catering. Luis estaba desayunando en su despacho, ordenando unos documentos. «No te olvides de recoger mi nueva ropa de la tintorería», gritó al salir de casa. «Y estaría bien teñirme el pelo, se me ven las canas». Pamela se pasó la mano por el pelo. Sí, las canas estaban ahí, además de arrugas alrededor de los ojos y cansancio en la mirada. Pero, ¿es esto lo más importante? En la peluquería le tiñeron el pelo y la peinaron. El maestro intentó convencerla de que probara algo más moderno, pero Pamela se negó. No quería parecer alguien que intentaba parecer más joven de lo que era. Cuando volvió a casa, encontró a Michael mirando viejos álbumes de fotos. Encontró una foto de los tres en la playa, felices, bronceados y sonrientes. «Hacía mucho tiempo que no nos íbamos de vacaciones juntos», dijo su hijo. «Cada uno tiene sus cosas que hacer», replicó Pamela. «Tú te estás labrando una carrera, tu padre siempre está ocupado». «¿Y tú, mamá? ¿Qué haces?» Ella no sabía qué decir. ¿Preparando las vacaciones? ¿Lavando la ropa del hotel? ¿Esperar algo que ya había pasado? Luis llegó a casa tarde esa noche, emocionado y excepcionalmente hablador. Habló del éxito de la presentación, de los nuevos contratos y de cómo Ida había impresionado a los clientes con su profesionalidad. «Es muy especial», dijo, sirviéndose un whisky. «Hoy en día es raro conocer a jóvenes con tanto empuje». Pamela pensó en sí misma cuando era más joven. ¿No había sido decidida? ¿No había soñado con algo más que ser la esposa de alguien? A altas horas de la noche, tumbada en la cama, oyó sonar el teléfono de Luis. Salió al pasillo para hablar. Su susurro se mezclaba con el tic-tac del reloj, que marcaba la cuenta atrás para la fiesta de mañana. Pamela cerró los ojos, intentando dormir. Mañana era un día importante. El 20º cumpleaños de su hijo, su éxito profesional, una reunión con gente importante. Todo tenía que salir perfecto. Pero en algún lugar de su interior sentía que algo iba mal. Algo había cambiado, y este cambio era irreversible, como el otoño que inexorablemente convierte las hojas verdes en doradas. El cumpleaños de Michael empezó con alboroto. El servicio de catering llegó por la mañana temprano, llenando la cocina de olores desconocidos y voces extrañas. Pamela se sintió como una extraña en su propia casa, observando cómo los camareros profesionales colocaban los platos y los vasos en las mesas. «Señora Baker, ¿dónde podemos colocar la mesa del buffet?», preguntó la encargada, una chica joven con una tableta en la mano. «Luis, el señor Baker se encargará de ello. Él es quien lo ha organizado todo». Luis se afanó por la casa, comprobando cada detalle. Se puso un traje nuevo, del color del asfalto mojado, y se peinó cuidadosamente. Pamela se dio cuenta de que incluso se había teñido las canas de las sienes. «No te olvides de ponerte ese vestido azul», le espetó mientras caminaba. «Y ponte las perlas que te regalé por nuestro aniversario». Los invitados empezaron a llegar a las 6. Pamela se quedó en la puerta, sonriendo mecánicamente y repitiendo: «Gracias por venir». No conocía a la mayoría de ellos, colegas de Luis, sus esposas, algunas personas importantes de los círculos jurídicos. Miguel estaba a gusto, mantenía fácilmente una conversación con cualquiera. «Se parece a su padre», dijeron los invitados. Decían los invitados, y Luis sonreía de orgullo. Y entonces apareció ella. Ida Summers entró en la casa como una corriente de aire fresco en una habitación congestionada. Alta, esbelta, con un elegante vestido color champán. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño descuidado pero impecable. «Luis, por fin veo tu hermosa casa». Su voz era melódica, con una ligera ronquera. Besó a Luis en la mejilla, un poco más de lo que exigían las reglas de etiqueta. «¿Y tú debes de ser Pamela? Luis me ha hablado mucho de ti». Ida le estrechó la mano. Tenía la palma fría y seca, con una impecable manicura de marfil. «¿De verdad? Y él no me ha hablado mucho de ti».
contestó Pamela, intentando que su voz sonara ligera. Ida soltó una carcajada sonora y contagiosa. Varios hombres se giraron para oírla reír. Luis solo está siendo modesto. Hemos trabajado muy bien juntos en los últimos meses. Su experiencia y mi energía son la combinación perfecta. Pamela los observó durante toda la velada. Ida estaba constantemente al lado de Luis, pidiéndole su opinión sobre el vino, contándole una anécdota divertida del trabajo o consultándole sobre un nuevo proyecto. ¿Recuerdas aquel incidente con el Dr. Richardson? Rió, tocando ligeramente el brazo de Luis. Cuando salvaste el día con tu gran sentido del humor. Luis floreció bajo su atención. Hacía años que Pamela no veía una expresión así en su rostro, una mezcla de deleite y jocosidad, un deseo de impresionar. «Mamá, ¿estás bien?» Michael se acercó sin darse cuenta, tocándole el codo. «Sí, por supuesto. Solo estoy cansada de tanto ruido». Ella intentó sonreír. «¿Sabes, esa Ida está muy rara con papá?» El hijo frunció el ceño. «Es solo una relación de trabajo», contestó Pamela, aunque tenía la garganta seca. La velada se alargó interminablemente. Ida era el centro de atención. Inteligente, ingeniosa, sabía escuchar y decir exactamente lo que la gente con la que hablaba quería oír. «Deberías estar orgullosa de tu hijo», le dijo a Pamela durante una breve conversación. «Tan joven y ya con tanto éxito. Deben ser los genes de Luis. Él también tiene un talento increíble». Pamela apretó su copa de vino. «Miguel siempre ha trabajado duro. Yo también». «Por supuesto». Ida hizo un gesto con la mano. «Pero tienes que admitir que la habilidad natural es más importante que el mero trabajo duro». En otro momento de la tarde, Pamela los encontró en el pasillo, fuera del despacho de Luis. Ida hablaba en voz baja, pegada a su oído, con la mano en el hombro. Cuando Pamela pasó a su lado, se separaron precipitadamente. «Le estaba enseñando a Ida mi colección de relojes», explicó Luis. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. «Es una colección increíble», añadió Ida. «Luis tiene un gusto impecable». Pamela recordó cómo una vez le había regalado su primer reloj caro, ahorrando 6 meses de su modesto sueldo. Más tarde, vio a Ida charlando con Michael. Le habló de sus amigos en los grandes bufetes y le dio consejos sobre su carrera. «Tu hijo es adorable», le dijo a Luis. Lo suficientemente alto como para que Pamela la oyera. «Tan inteligente y ambicioso. Se parece a ti». Luis sonrió ante el cumplido. «¿Quieres más champán?» «Solo si me haces compañía». Ida sonrió juguetona. Estuvieron casi 1 hora junto a la ventana, inmersos en su propio mundo de conversaciones e insinuaciones. Ida se rió, echando la cabeza hacia atrás, mostrando su largo cuello con una fina cadena de oro. Cuando la mayoría de los invitados se hubo marchado, Ida se quedó para ayudar a recoger las copas. «No puedo dejar tanto desorden». «No te preocupes», dijo Pamela secamente. «Me las arreglaré». «Oh, estoy segura de que lo harás». Ida sonrió de nuevo. «Pero no es difícil para mí. Además, quiero hablar un poco más con Luis sobre la presentación de mañana». Estuvieron sentadas en la terraza durante casi 1 hora. Pamela podía oír sus voces apagadas y sus risas a través de la puerta abierta mientras limpiaba la casa. «Ha sido una velada maravillosa», dijo Luis cuando Ida por fin se marchó. «Y Michael ha hecho algunos contactos útiles». Pamela dobló los manteles en silencio. El perfume de Ida dejaba un ligero aroma en la casa, algo floral con un toque de almizcle. «Es extraña, esta Ida», dijo Michael cuando se quedaron solos en la cocina. «Demasiado persistente». Pamela abrazó a su hijo. «Lo importante es que la velada ha sido un éxito, y que seas feliz». Ya entrada la noche, mientras estaba tumbada en la cama, oyó que Luis hablaba con alguien por teléfono en su estudio. Su voz era tranquila y suave, nada que ver con la que utilizaba para hablar con ella. Después de la celebración, Pamela no pudo volver a su rutina normal. Los sucesos de aquella noche no dejaban de repetirse en su cabeza, haciendo que se despertara en mitad de la noche con pensamientos inquietantes. La lavandería tenía más trabajo de lo habitual. La temporada de bodas y eventos corporativos
Traía montañas de ropa sucia. Pamela se alegró de ello. El cansancio físico la ayudaba a pensar menos. «Señorita Pamela, últimamente está muy distraída». Rachel observó mientras entregaba el mismo lote de toallas por segunda vez. «Es que no he dormido mucho», dijo Pamela. En casa, Luis se volvió aún más distante. Ya casi no cenaba con ella. Trabajaba constantemente en proyectos importantes en su despacho. Esa noche volvió a llegar tarde. Pamela estaba limpiando el salón cuando vio su portátil en la mesita. La pantalla estaba encendida. Luis había olvidado desconectarse de su correo electrónico. Ella no iba a leer sus correos. Estaba a punto de cerrar la tapa cuando sus ojos vieron el nombre Ida en la lista de mensajes. Le temblaban las manos al hacer clic en la primera letra. «Cariño, gracias por un almuerzo maravilloso. Tu sonrisa me alegra el día. Estoy deseando verte mañana». ¿Y? Pamela se sentó en el sofá, sintiendo que las piernas le fallaban. La siguiente carta era de Luis. «Te veías increíble hoy. Ese vestido... No podía dejar de mirarte. Es una pena que hayas tenido que irte tan pronto». La correspondencia se prolongó durante varios meses. Los temas de trabajo se entremezclaban con comentarios personales. Los cumplidos se ocultaban tras discusiones profesionales. ¿Recuerdas aquella noche en la Laguna Azul? Tu risa, tus ojos. A veces siento que te conozco de toda la vida. Pamela sintió náuseas. El Blue Lagoon era el hotel donde ella trabajaba en la lavandería. Se conocieron allí mientras ella ordenaba la colada en la planta de abajo. «Luis, me has cambiado la vida. Me siento viva a tu lado. Gracias por los pendientes, son preciosos». Los pendientes. Pamela recordó que había encontrado un recibo de una joyería hacía un mes. Luis dijo que era un regalo para la mujer de su socio. Las cartas contenían fotografías. Ida en un restaurante, ida en una fiesta de empresa, ida en una cafetería. En todas las fotos, ella brillaba con esa sonrisa especial que Pamela había notado en la celebración. «Estoy deseando que llegue el fin de semana. Esta vez no habrá llamadas de mi mujer, lo prometo». Pamela cerró el portátil. Le zumbaban los oídos y unas ojeras negras nadaban frente a sus ojos. 25 años de matrimonio, un hijo en común, miles de días juntos. Todo eso se estaba esfumando con unos pocos clics de ratón. Fue a la cocina y se sirvió agua mecánicamente. Le temblaban tanto las manos que la mitad del agua se derramó sobre la encimera. Un pensamiento le rondaba la cabeza. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuántas personas más lo sabían? Luis llegó tarde a casa. Llevaba un perfume familiar, el mismo que Ida se había puesto en la fiesta. «Lo siento, una reunión importante se retrasó», dijo, dirigiéndose a la ducha. Pamela miró su espalda y sintió un extraño vacío en su interior. Ni rabia, ni desesperación, solo vacío. Al día siguiente, fue a trabajar como de costumbre. Clasificó la ropa, revisó las lavadoras, habló con sus compañeros. Nadie se dio cuenta de que algo se había roto en su interior. Por la tarde, volvió a consultar el correo electrónico de Luis. Nuevas cartas. «Hoy ha sido una gran presentación. Tu actuación ha sido fantástica. ¿Cenamos a las 7? Esta noche no puedo, cena familiar, pero mañana es toda tuya». Cena familiar. Pamela recordó cómo Luis se había negado a cenar con ella ayer, alegando trabajo. Empezó a fijarse en otros detalles. Corbatas nuevas que nunca se ponía en casa. Facturas de restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Llamadas a las que contestaba susurrando. Una de las cartas mencionaba el cumpleaños de Michael. «Estuviste increíble en la fiesta. No pude evitar besarte allí mismo. Tu vestido color champán». Pamela recordó aquella noche, sus susurros en la terraza, sus caricias, sus miradas. Todo se unió en una sola imagen, evidente, dolorosa, irreversible. No le dijo a Luis lo que sabía. No montó una escena, no gritó, no lloró. Algo dentro de ella decidió esperar, reunir más información, comprender la magnitud de la traición. Cada noche, cuando Luis llegaba tarde al Pochulche, revisaba su correo electrónico. Nuevas cartas, nuevos encuentros, nuevas mentiras. A veces pienso que podríamos haber estado juntos de verdad. No pienses en eso ahora. Disfrutemos del momento. Pamela comenzó a llevar un diario,
anotando fechas, eventos, detalles. No por venganza, sino por sí misma. Para no volverse loca, para entender cuándo y cómo su vida se había convertido en una mentira. Siguió haciéndole cenas, lavándole las camisas, preguntándole por su trabajo. Le veía mentirle a la cara y se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera viendo una obra de teatro desde fuera. A veces, a altas horas de la noche, sacaba viejas fotos de ellos. Miraba sus caras felices e intentaba comprender en qué se habían equivocado. ¿Cuándo se convirtió su amor en un hábito? ¿Cuándo la confianza se convirtió en mentira? Pero no había respuestas. Solo cartas, docenas de cartas llenas de pasión, ternura y traición. Y allí estaba ella, una mujer que hace 25 años creía en él hasta que la muerte nos separe, y ahora leía la confesión de su marido a otra mujer. Una semana después del descubrimiento de la correspondencia, Pamela encontró un recibo de hotel en el bolsillo de la chaqueta de Luis, el mismo en el que ella trabajaba. La fecha coincidía con el día en que él dijo que se iba de viaje de negocios a otra ciudad. Volvió a guardar el recibo con cuidado. El conocimiento de la traición cambió la percepción que Pamela tenía de él. Ahora cada gesto, cada palabra de Luis adquiría un nuevo significado. Empezó a fijarse en cosas que antes le parecían insignificantes. Por ejemplo, su nueva costumbre de dejar el teléfono con la pantalla hacia abajo. Antes lo dejaba siempre encima de la mesa, pero ahora lo llevaba siempre consigo, incluso en el baño. Pamela empezó a llevar un registro de sus reuniones de trabajo. Una pequeña agenda en el cajón superior de su cómoda estaba llena de fechas y notas. Martes, presentación importante. Volví a las 23. Mi camisa huele a perfume de mujer. Jueves, viaje de negocios a Chicago. Reservé un billete de avión a las 9 y salí de casa a las 7. Durante el desayuno, Pamela preguntó despreocupadamente: ¿Cómo va el nuevo proyecto? Debe ser mucho trabajo si tienes que trabajar hasta la noche. Luis se tensó ligeramente. Sí, el equipo está trabajando en una presentación importante. Anoche estuvimos en la oficina hasta las 10. Pamela anotó esta mentira en su agenda. La cuenta del restaurante estaba fechada a las 11 de la noche. Sus observaciones eran cada vez más detalladas. Se dio cuenta de que los miércoles siempre llevaba un traje azul, el mismo que Ida había elogiado una vez en un acto de empresa. Los martes y jueves se quedaba hasta tarde en el trabajo. Ida tenía reuniones importantes con clientes esos días. Pamela empezó a prestar especial atención a sus camisas. En el cuello de una de ellas encontró una marca de pintalabios, una mancha apenas perceptible de color cereza madura. Era exactamente el mismo tono que había visto en los labios de Ida durante la celebración. Un día le oyó hablar por teléfono en el jardín. Sí, querida, no. Ella no sospecha nada. Claro que te he echado de menos. Mañana a las 7, como siempre. Pamela siguió podando las rosas como si no hubiera oído nada. Cuando Luis regresó a la casa, ella preguntó: ¿Con quién has hablado? ¿Algo sobre el trabajo? Ah, sí. Un cliente de Europa. La diferencia horaria, ya sabes. La oficina de Luis también estaba sufriendo cambios. Su secretaria Marta renunció después de 15 años. Motivos familiares, explicó. Pamela se enteró más tarde de que Marta se negaba a encubrir sus mentiras a su mujer. La nueva secretaria, una joven llamada Kelly, respondía siempre de la misma manera a las llamadas de Pamela. Lo siento, el señor Baker está en una reunión. Le diré que has llamado. Un día se encontró con Ida en un supermercado. Estaba eligiendo vino, el mismo vino francés que le encantaba a Luis. Oh, Pamela, qué encuentro tan inesperado. Ida tenía un aspecto impecable incluso un sábado por la mañana. ¿Qué tal estás? Luis me ha dicho que te va bien. Sí, estoy bien, contestó Pamela, observando para sí misma el nuevo anillo en el dedo de Ida, exactamente igual al que aparecía en la foto de una de las cartas. Pamela empezó a hacer fotos de algunas de las pruebas en su teléfono. Facturas de restaurantes, recibos de hotel, recibos de tiendas. Muchas reuniones importantes aparecían en su agenda de trabajo con la críptica anotación IS. Ida Summers. Empezó a hacer viajes de negocios de fin de semana con más frecuencia. Volvía con un ligero bronceado y corbatas nuevas.
Ella se dio cuenta de que él empezó a hablar de Aida más a menudo en conversaciones generales, como si tratara de normalizar su presencia en sus vidas. A Ida se le ocurrió una idea genial para una nueva presentación. Ida conoce un restaurante estupendo en el centro. Ida es tan profesional. Tenemos suerte de tenerla. Cada vez que decía su nombre, Pamela notaba un tono especial en su voz, una mezcla de ternura y admiración que no había oído en años. Pamela nunca pensó que llegaría a ser detective en su vida, pero ahora, cada día se ha convertido en una cuidadosa recopilación de pruebas de adulterio. Compró un cuaderno nuevo, sencillo, con el borde a cuadros y sin adornos innecesarios. En la primera página, escribió cuidadosamente la fecha del comienzo de sus observaciones. Luego vinieron las notas, fechas, lugares, detalles de las conversaciones. «Tengo que ser sistemática», se dijo Pamela. Se dijo Pamela mientras extendía sobre la mesa las impresiones de las facturas de la tarjeta de crédito de Luis. Empezó a marcar los gastos sospechosos con notas adhesivas de colores. Restaurantes, joyerías, hoteles. Su mejor amiga, Marta, antigua secretaria de Luis, acordó reunirse con ella en una pequeña cafetería alejada del centro de la ciudad. No podía seguir callada. Marta hizo girar su taza de café entre las manos. Cuando empezó a pedirme que le cubriera, al principio eran cosas sin importancia. «Dile a Pamela que estoy en una reunión. No le digas que Ida pasó por aquí». Pamela sacó su cuaderno. «Dime todo lo que recuerdes». Marta habló durante largo rato, de cómo apareció Ida en la oficina, joven, ambiciosa, de modales impecables y educación europea, de lo rápido que encontró un acercamiento a Luis, de cómo sus reuniones de trabajo se fueron haciendo cada vez más largas. En realidad, ni siquiera se escondían en la oficina. Marta suspiró. Todo el mundo veía esas miradas, algún que otro roce, y entonces empezamos a hacer viajes de negocios juntas. Pamela anotó metódicamente fechas y detalles. Su letra se mantenía firme, aunque temblaba por dentro. El siguiente paso fue instalar una aplicación de localización en el teléfono de Luis. Pamela aprovechó un momento en que él se duchaba y dejó el teléfono en la mesilla de noche. Ahora podía ver dónde pasaba realmente el tiempo. El Hotel Blue Lagoon aparecía con regularidad en su historial de movimientos, aunque en su calendario aparecían reuniones de trabajo en la oficina en esos momentos. Un día decidió seguirlos. Se subió a un taxi y siguió el coche de Luis a la salida del trabajo. Se detuvo en el restaurante Veranda, el mismo que ella había encontrado en sus bolsillos. A través de la ventana del restaurante, Ida pudo ver cómo se reía mientras tocaba el brazo de Luis. Él se inclinó y le susurró algo al oído. Pamela sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos. No le temblaban las manos, solo le dolía el corazón. En casa, imprimió las fotos y las colocó cuidadosamente en orden cronológico. Las acompañaba de capturas de pantalla de la correspondencia que tomaba cada vez que Luis olvidaba cerrar su correo electrónico. Su colección incluía recibos de una joyería, pendientes, una pulsera, un anillo, recibos de la tintorería donde encontró pelo largo y oscuro en sus chaquetas. Ida llevaba este peinado. Un día se encontró con Sara, la mujer de un colega de Luis, en un supermercado. «Pamela, ¿cómo estás?» La voz de Sara sonaba comprensiva. «Sabes, todo el mundo en la oficina está hablando. Quizá deberías...» «Lo sé». Pamela interrumpió. «Y estoy reuniendo pruebas». Sara dijo que los había visto juntos en una fiesta privada para los socios de la empresa, a la que no estaban invitadas las esposas. Cómo bailaban, ignorando las miradas de sorpresa de sus colegas. Pamela añadió esta información a su expediente. Actuó como una investigadora profesional, sin emoción, recopilando cada detalle con concentración. Creó una carpeta especial en su teléfono, con grabaciones de conversaciones, frases escuchadas accidentalmente, llamadas telefónicas desde otra habitación. Aprendió a reconocer entonaciones especiales en la voz de Luis cuando hablaba con Ida. «¿Estás segura de que quieres saberlo todo?», le preguntó Marta durante su segundo encuentro. «Quiero toda la información», respondió Pamela. Contestó Pamela. «Cada detalle importa». Marta le habló de los regalos que Luis había encargado para Ida a través de la oficina.
de cómo cenaban juntos en restaurantes caros, sin ser tímidos con el personal, de cómo Ida presumía de su influencia sobre su jefe. Pamela sistematizó todas las pruebas. Creó una carpeta electrónica especial con copias de seguridad de todas las fotos y documentos. Hizo una cronología de sus reuniones, marcando cada vez que Luis mentía sobre su paradero. También tuvo acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel. Un guardia de seguridad que la conocía desde hacía años accedió a ayudarla. En ellas se veía claramente a Luis e Ida entrando juntos en el hotel, cogidos de la mano. Una noche, ella estaba sentada en su habitación, exponiendo todo el material que había reunido. Fotografías, recibos, grabaciones de conversaciones, testimonios de colegas. Todo formaba una imagen clara de la doble vida de su marido. Durante esas semanas aprendió a controlar sus emociones, a actuar con frialdad y método. Cada nueva prueba era un ladrillo más en el muro de la verdad que estaba construyendo. No tenía planes de venganza, al menos de momento. Su objetivo era comprender el alcance de la traición, ver el panorama completo, y cuando llegara el momento de actuar, tendría todas las pruebas que necesitaba. Ahora eres diferente. Marta le había dicho durante su última reunión. Más fuerte. Pamela asintió. La mujer que antes confiaba en cada palabra de su marido se había convertido en una detective implacable, que recopilaba metódicamente pruebas de su infidelidad. Pamela estaba sentada en su cafetería favorita, hojeando las páginas de pruebas que había reunido. Venía aquí todas las mañanas antes de ir a trabajar, un pequeño lugar donde nadie la conocía y donde podía pensar en paz. Hoy lo miraba todo con otros ojos. No como una esposa traicionada que recogía pruebas, sino como una mujer que de repente veía su vida desde fuera. 25 años. Un cuarto de siglo dedicado a un hombre. ¿Más café?, preguntó la camarera. Sí, por favor. Y, ya sabe, añada un poco de canela. Solía tomar el café como Luis, solo, sin azúcar. Hoy quería algo diferente. Pamela quería abrir una cafetería. Es demasiado arriesgado, dijo. Luis dijo en ese momento. Deberías conseguir un trabajo estable. Y ella estuvo de acuerdo. Como siempre había estado de acuerdo. Con los viajes por su trabajo, con las cenas a solas, con sus constantes críticas a su aspecto y modales. De repente, recordó a su madre, una mujer fuerte que había criado sola a 3 hijos tras la muerte de su padre y nunca se había quejado. «Nunca te pierdas, Pamela», solía decir. «Puede que tu marido se vaya, pero tú te quedarás con tus pensamientos y tus sueños». Pamela recordaba lo feliz que se sentía al ver el éxito de Michael. Su hijo creció y se convirtió en una persona maravillosa, honesto, trabajador y compasivo. Y esto es más mérito suyo que de Luis, que siempre estaba demasiado ocupado para comunicarse de verdad con su hijo. Sacó su teléfono y miró las fotos de Luis e Ida. Estas fotos solían dolerle, pero ahora solo la cansaban. Cansancio por las mentiras, por la humillación, por vivir a la sombra de las ambiciones ajenas. Podrías haberlo hecho mejor, Luis decía a menudo. Pero, ¿qué significa más? Ser como Ida, joven, ambiciosa, dispuesta a pasar por encima de los demás para triunfar. Pamela recordaba todas las tardes que pasaba sola. Solía sentirse abandonada, pero ahora se daba cuenta de que era un momento en el que podía ser ella misma. Podía leer sus libros favoritos, cuidar de sus flores y soñar. Saca la cartera y mira las tarjetas y los recibos. Aquí había un recibo de un curso de floristería, lo único que había hecho por sí misma en los últimos años. Luis había dicho que era una pérdida de dinero, pero por primera vez, en mucho tiempo, se sintió viva, creando belleza con sus propias manos. Su teléfono sonó con un mensaje de Luis. «Esta noche llego tarde, tengo una reunión importante». Antes, ella habría contestado, «Vale, cariño». Hoy simplemente colgó el teléfono sin contestar. Dejó que disfrutara de su mentira. Ella ya no formaba parte del juego. Pamela miró por la ventana de la cafetería. La gente iba deprisa al trabajo. Las madres jóvenes llevaban a sus hijos al colegio y las parejas de ancianos paseaban cogidos de la mano. Vidas corrientes de gente corriente. ¿Cuándo dejó ella de ser una de ellas?
¿Cuándo permitió que las expectativas de los demás eclipsaran sus propios deseos? Recordó su 20º cumpleaños, el último antes de casarse. Entonces, soñaba con tener su propio negocio, con viajar, con ser independiente. ¿Qué diría esa chica si la viera ahora? Pamela pagó el café y salió. El sol primaveral inundaba la ciudad con una luz suave. Pamela había pasado varios días buscando al abogado adecuado. Llamó metódicamente a bufetes de abogados, comprobando si tenían alguna relación con la empresa médica de Luis. La mayoría de los abogados conocidos de la ciudad habían trabajado con ella de un modo u otro. La ayuda llegó inesperadamente. En la lavandería del hotel, su colega Jane, hablando de su reciente divorcio, mencionó al abogado Benjamin Porter. No es barato, pero sabe lo que hace, y tiene principios. Nunca toma partido, dijo Jane, bajando la voz. Su despacho está en el casco antiguo, lejos de todos esos rascacielos de cristal. Pamela encontró el despacho de Porter en un pequeño edificio de ladrillo de principios del siglo pasado. Nada de placas doradas ni escaleras de mármol, solo un modesto letrero en la puerta que rezaba «El bufete de B. Porter». Un viejo ascensor de madera la llevó a la tercera planta. La recepcionista, una mujer más o menos de su edad, la condujo a un amplio despacho con altas ventanas. Tenía vistas al río y al casco antiguo de la ciudad, a un mundo de distancia del centro de negocios donde trabajaba Luis. Benjamin Porter, un hombre alto de pelo canoso, escuchó atentamente su historia mientras miraba los documentos que había traído. «Es un trabajo muy minucioso, señora Baker. No se le ha escapado nada». Dejó otra carpeta. «Pero dígame, ¿por qué ha acudido a mí?» «Porque usted es el mejor abogado de familia de la ciudad, y porque nunca has trabajado con la empresa de mi marido». Porter asintió. «Una sabia decisión. Muchos abogados rechazarán tu caso por sus vínculos con la empresa sanitaria de tu marido». Pamela sacó la última carpeta. «Aquí están los extractos bancarios. Gastó casi 100,000 en regalos y entretenimiento en los últimos 6 meses. Utilizar los bienes conyugales para mantener a una amante es un argumento serio ante un tribunal». Porter hizo una nota en su cuaderno. «¿Qué más tienes?» Imágenes de seguridad del hotel, una declaración de su antigua secretaria, fotografías, correspondencia. «Señora Baker, con semejante expediente, puede conseguir un acuerdo de divorcio muy favorable, pero permítame preguntarle, ¿qué quiere exactamente?» Pamela guardó silencio. Había estado pensando mucho en esto últimamente. «Quiero una casa. Era de mis padres, aunque está a nombre de los dos, y quiero una indemnización, suficiente para empezar una nueva vida». Porter anotó algo. «¿Y la empresa? Como esposa, tienes derecho a una parte». «No quiero su compañía. Quiero libertad, no una guerra por acciones». Una sabia decisión. Menos problemas con los abogados de la empresa. Porter abrió su portátil. «Hablemos de estrategia». Pasaron 2 horas elaborando un plan de acción. Porter explicó los detalles legales, mientras Pamela escuchaba atentamente y tomaba notas. «Lo más importante es el factor sorpresa», recalcó el abogado. «No debe enterarse de la demanda hasta el último momento». «¿Y su amante? Ella podría avisarle». «No se preocupe. Archivaremos los documentos para que la información no se filtre antes». Por recomendación de Porter, Pamela se reunió con un asesor financiero en el mismo edificio, 2 pisos más abajo. Hablaron en detalle de su situación financiera. «Necesitas abrir una cuenta separada», le aconsejó el asesor, «y empezar a transferir allí parte de los fondos comunes, siempre que sea legal». Pamela ya ha tomado medidas. Poco a poco fue vendiendo las joyas que Luis le había regalado a lo largo de los años. Abrió una caja de seguridad secreta en un banco al otro lado de la ciudad, donde guardó todos los documentos importantes. «La clave es no mostrar que nada ha cambiado», le recordó Porter en su siguiente reunión. «Simplemente sigue como siempre». Y Pamela lo hizo. Cocinaba cenas, lavaba camisas, sonreía en actos sociales. Pero cada día la acercaba más a su objetivo. Se reunió con un agente inmobiliario y preguntó por el mercado inmobiliario. Empezó a buscar locales para su futura cafetería, no para comprar ahora, sino para conocer los precios y las posibilidades. «¿Estás segura del momento?», preguntó Porter cuando estaban acordando la fecha del pleito.
Sí, el día después de la fiesta de empresa en la que recibirá el premio al directivo del año. Que disfrute de su triunfo. Porter asintió en señal de aprobación. Psicológicamente sensato. En momentos así, la gente está menos preparada para recibir un golpe. Prepararon todos los documentos. Cada prueba estaba numerada, cada declaración respaldada por hechos. Pamela especificó una cantidad concreta de indemnización, suficiente para empezar una nueva vida, pero no tanta como para desencadenar una larga batalla judicial. ¿Y si intenta luchar por la casa?, preguntó. Con estas pruebas de adulterio, dudo que quiera un escándalo público. Dañaría su reputación en la empresa. Pamela se reunió con Marta, la antigua secretaria de Luis. Aceptó testificar ante el tribunal si era necesario. Él arruinó tu vida, Marta dijo. Que responda por ello ahora. Él no arruinó mi vida. Pamela respondió. Solo me mostró que era hora de empezar la mía. Preparó una carpeta aparte de pruebas para Ida. Fotografías, cartas, grabaciones de conversaciones. No para chantajearla, sino para hacerle saber que su papel en esta historia no había pasado desapercibido. Eres una mujer fuerte, dijo Porter durante su última reunión antes de presentar la demanda. La mayoría de los clientes en esta situación se dejan llevar por las emociones. Tuve emociones, respondió, contestó Pamela. Pero ahora es el momento de la razón. Volvió a casa y siguió desempeñando su papel de esposa atenta. Observó cómo Luis se probaba el traje para la entrega de premios, alabó su discurso y sonrió con sus bromas. La noche de la entrega de premios fue sorprendentemente cálida. Pamela estaba sentada en primera fila con un elegante vestido negro. Vio a Luis subir al escenario para recibir el premio al directivo del año. Quiero dar las gracias a mi equipo, dijo por el micrófono. Especialmente a Ida Somers, cuya contribución a la empresa es inestimable. Ida estaba sentada unas filas más allá de Pamela. Llevaba un vestido color vino de Borgoña y los mismos pendientes de los que Pamela había encontrado el recibo hacía un mes. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Luis estaba orgulloso de recibir las felicitaciones. Pamela estaba a su lado, con una copa de champán que ni siquiera había tocado. ¡Qué velada tan maravillosa!, dice Ida al acercarse a ellos. Enhorabuena por el premio, Luis, te lo has ganado. Pamela notó que sus dedos se juntaban un momento mientras Ida le entregaba la copa. A la mañana siguiente, Luis se fue a trabajar antes de lo habitual, una reunión importante. Pamela sabía que lo que ella e Ida estaban haciendo en realidad era celebrar su premio desayunando en la luna. A las 10 de la mañana, se reunió con Porter en su despacho. Los documentos estaban listos. ¿Estás segura?, le preguntó por última vez. Pamela asintió. Media hora más tarde, el agente judicial entregó a Luis la citación en su despacho, ante la mirada atónita de sus empleados. A las 12:30, su teléfono estalló de llamadas. Luis. Ida. Luis otra vez. Ella no contestó. A la hora de comer, voló a casa. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Un divorcio? ¿Estás loco? Pamela sacó con calma una carpeta con pruebas. Siéntate, Luis. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿De qué tonterías estás hablando? Sobre el Hotel Blue Lagoon, sobre los pendientes de $5,000, sobre las cenas en la luna, todas las mentiras que has dicho. Se quedó helado al ver las fotos. Su cara fue perdiendo color. ¿No es lo que piensas? ¿En serio? ¿Qué se supone que debo pensar cuando leo tu correspondencia? ¿Ver tus grabaciones de vigilancia? ¿Viendo las facturas de tu tarjeta de crédito? ¿Me estabas espiando? No, Luis. Acabo de abrir los ojos. Intentó pasar a la ofensiva. ¿Y qué quieres? ¿Dinero? ¿Chantajearme? Quiero una casa, una compensación por 25 años de matrimonio, y mi libertad. No puedes hacerme esto. Piensa en mi reputación. ¿Pensaste en mí cuando la conociste en el hotel donde trabajo? Se hundió en su silla, envejeciendo de repente 10 años. Pamela, hablemos. Ya estamos hablando. Mi abogado ha preparado los documentos. Puedes firmarlos voluntariamente o nos veremos en el juzgado. ¿Qué abogado? ¿Quién? Benjamin Porter. Está esperando tu llamada. Luis se estremeció. Porter era conocido por ganar los casos de divorcio más difíciles.
¿Y ahora qué? ¿Vas a arruinar mi vida? No, Luis. Voy a empezar la mía. En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Ida apareció en la pantalla. No contestes, dijo. Pamela dijo. Ella ya ha recibido su archivo de pruebas. Creo que tiene mucho en qué pensar. Tú le enviaste. Todo. Fotos, cartas, registros telefónicos. Tiene que saber dónde se mete. Luis se agarró la cabeza. No sabes lo que haces. Mi carrera... Tu carrera depende de ti. Firma los papeles y nadie en la empresa conocerá los detalles. ¿Y si me niego? Entonces tengo material muy interesante para el Consejo de Administración sobre cómo utilizaste fondos de la empresa para entretenimiento personal. La miró con una mezcla de miedo y respeto. No sabía que fueras capaz de algo así. Hay muchas cosas que no sabías de mí, Luis, pero eso ya no importa. Pamela se levantó. Tienes 2 días para pensarlo. Luego los papeles irán al juzgado. ¿Y Michael? ¿Has pensado en él? Nuestro hijo tiene edad suficiente para entender la verdad, y se merece la honestidad de sus padres. Subió las escaleras y lo dejó en el salón. El sol se ponía por la ventana, pintando el cielo de rojo sangre. 1 hora más tarde, Luis se marchó. No volvieron a hablar. Al día siguiente, su abogado se puso en contacto con Porter. Comenzaron las negociaciones sobre las condiciones del divorcio, y Pamela se sentó en su habitación, mirando viejas fotografías. 25 años es una era, pero a veces el final es solo el principio. Pasó 1 año. Pamela estaba en el escaparate de su cafetería, page by page, viendo caer la primera nevada. Las estanterías de las paredes estaban repletas de libros, desde clásicos hasta novelas contemporáneas. Los visitantes podían leerlos sentados en acogedoras mesas con una taza de café. El local se encontró por casualidad, una antigua librería en el casco histórico de la ciudad. El propietario aceptó un alquiler razonable y el dinero del divorcio nos permitió renovar y poner en marcha el negocio. El timbre de la puerta anunció la llegada del siguiente cliente. Michael entró en la cafetería. «Mamá, ¿trabajando otra vez en vez de descansar?» Le dio un beso en la mejilla. «No es trabajo, es diversión». Pamela le sirvió su café de cardamomo favorito. Michael la visitaba a menudo. Después del divorcio, no habló con su padre durante varios meses, pero luego se reconciliaron. Ahora se veían 1 vez al mes, no como padre e hijo, sino como 2 adultos que intentan entenderse. «Papá preguntó por ti», dijo Michael con cautela. «Ha cambiado». Pamela asintió. Había oído que Luis había dimitido de su puesto en la empresa después de que el Consejo de Administración se enterara de su aventura con Ida. Ahora trabajaba como consultor para una empresa más pequeña. Ida se había marchado incluso antes, trasladándose a una sucursal en otra ciudad. «Sabes, le conocí la semana pasada en el supermercado», Pamela dijo mientras limpiaba la máquina de café. «Se ha hecho mayor. Ahora está solo. Dice que ahora se da cuenta de lo que ha perdido». Pamela no contestó. Hacía tiempo que había dejado atrás el resentimiento y el dolor. Lo único que le quedaba era comprender que a veces la gente necesita perderlo todo para entender lo que tenía. La cafetería ganó clientes habituales. Las veladas literarias de los jueves estaban abarrotadas. Pamela creó lo que soñó en su juventud, un lugar donde los libros y el café creaban un ambiente especial. «Señora Baker, quiero decir, señorita Gardner», se dirigió a ella la joven camarera Sara, utilizando su apellido de soltera, que Pamela había recuperado tras su divorcio. «Tenemos aquí a una escritora para hablar del lanzamiento de su nuevo libro». Pamela sonrió. Se avecinaba otra velada literaria. Su cafetería se estaba convirtiendo poco a poco en el centro cultural del barrio. «¿Sabes, mamá?», dijo Michael antes de marcharse. «Hace tiempo que quería decírtelo. Estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso». Por la noche, mientras Pamela cerraba la cafetería, recordó el día en que entró por primera vez en el edificio. Entonces, solo había paredes vacías y olor a libros viejos. Ahora cada rincón respiraba vida. Ya no trabajaba en la lavandería del hotel. En su lugar, contrató un servicio de lavandería para mantener la cafetería. Los manteles y las servilletas tenían que estar impecablemente limpios. Nuevos amigos aparecieron en su vida.
Empresarios locales, escritores, artistas, aportaron sus historias, sus sueños y su talento a la cafetería. Pamela empezó a hacer cursos, primero de gestión empresarial y luego de escritura creativa. Descubrió su talento para escribir relatos cortos, que a veces leía en veladas literarias. La vieja casa que había embargado a Luis le parecía ahora demasiado grande. La vende y compra un acogedor apartamento cerca de una cafetería. Ahora podía ir andando al trabajo, disfrutando del silencio matinal de la ciudad. A veces pensaba en Luis, no con amargura ni arrepentimiento, sino como parte de su pasado. Se había convertido en una historia que le enseñó lo más importante. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Todavía tenía aquella lista en la cartera, un papel amarillento con los planos de una cafetería que había hecho 27 años atrás. Ahora ya no era un sueño, sino una realidad. Pamela apagó la luz de la cafetería y salió. La nieve seguía cayendo, convirtiendo la ciudad en un cuento de hadas. Se subió el cuello del abrigo y caminó lentamente hacia su casa, disfrutando del momento. Era libre, libre para ser ella misma, para vivir su vida, para cumplir sus sueños. Y esa era la mejor venganza. No destruir la vida de otra persona, sino construir la tuya propia. Nunca es tarde para volver a empezar. Repetía a menudo a los visitantes que compartían sus historias con ella, y ella sabía que era verdad.